Un amable radioescucha me ha preguntado acerca de lo siguiente. Mi inquietud surge a raíz de una charla con una compañera de mi trabajo que es mormona y que menciona que en la iglesia mormona hay profetas vivos. ¿Existen profetas modernos en nuestra iglesia católica? Sé de antemano que su respuesta será negativa, pero me gustaría mucho conocer su opinión y así tener una mejor respuesta y mejor conocimiento de por qué en nuestra iglesia los únicos profetas son los que se mencionan en el Antiguo Testamento y obviamente Juan el Bautista. Muchísimas gracias por su atención. Viene de Ciudad Juárez. Muchos saludos a todos los radioescuchas que amablemente nos escuchan todos los días en Ciudad Juárez y en especial a la persona que me ha enviado esta pregunta. ¿Existen profetas modernos en nuestra iglesia? Sé de antemano que su respuesta será negativa. Querido amigo, mi respuesta es, por el contrario, positiva. ¿Existen profetas modernos en nuestra iglesia? La respuesta es sí. Y para entender esto necesitamos comprender en verdad, comprender a la perfección el significado de estar bautizados. Porque cuando somos bautizados, nos hacemos cristianos. ¿Y qué significa la palabra cristiano? Bueno, la palabra cristiano viene de la palabra Cristo, que significa ungido. Cristo Jesús era el ungido, y Él estaba ungido como ¿qué? Como sacerdote, como rey y como profeta. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento eran ungidos como tales para poder ejercer ese ministerio. Jesús es el ungido y por ende es el profeta por excelencia, pues siendo Cristo Jesús. Pero los cristianos nos llamamos cristianos no solamente por creer en Cristo. Nos llamamos cristianos porque, al igual que Cristo, estamos ungidos y participamos por el bautismo de la unción de Cristo. Y en consecuencia, cuando somos bautizados y somos ungidos, somos nosotros también sacerdotes, profetas y reyes. De modo que todos los bautizados somos profetas. El problema es que no entiendo por qué, pero muy pocos lo saben. En gran parte se debe a que en las pláticas prebautismales no se explica esto. No entiendo por qué. Mira que he ido a bastantes pláticas prebautismales y en ninguna he visto que alguien explique esto. Seguramente habrá quien sí lo haga, pero yo nunca he visto esto. Y por el contrario, en estos años de experiencia evangelizando a personas adultas, te puedo garantizar que el 99% no tienen la menor idea de que somos sacerdotes, ni profetas, ni reyes por el bautismo. Entonces es importante tener esto claro. Mira, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su capítulo que nos habla sobre el bautismo, en el numeral 1241 enseña lo siguiente: la unción con el santo crisma que se hace en el bautismo, la unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Y el Catecismo hace una referencia aquí al ritual del bautismo de niños en su número 62. El ritual del bautismo para niños, en el número 62, indica las palabras, la fórmula de unción que pronuncia el sacerdote cuando bautiza a un niño y cuando lo unge en concreto. Dice lo siguiente: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te liberó del pecado y te incorporó a su pueblo, haciéndote renacer por medio del agua y del Espíritu Santo, te unge ahora con el crisma de la salvación, para que permaneciendo unido a Cristo, seas para siempre con Él sacerdote, profeta y rey. Esto no es un juego, no es un símbolo, no son palabras bonitas, no es un poema que dice el sacerdote como parte de la celebración del bautismo. No, es de verdad, es de verdad. Y tan de verdad es que por eso el sacerdote unge a la persona que está siendo bautizada con el crisma que es uno de los santos óleos, para que permaneciendo unido a Cristo, seas para siempre con Él sacerdote, profeta y rey.
Si yo diera una plática prebautismal, nunca lo he hecho, pero si yo diera una plática prebautismal, ¿sabes yo qué haría? Desmenuzaría de principio a fin todo el rito del bautismo y con eso explicaría a los papás y a los padrinos todo el sentido de la liturgia del bautismo y de ahí desprendería la explicación de cómo esto se traduce a la vida como cristiano. Es lo que yo haría. Y esta parte siempre me parece a mí fascinante. Es muy importante, somos ungidos sacerdotes, profetas y reyes, y entender cómo debo yo ejercer mi sacerdocio en la vida cotidiana, cómo debo yo ejercer mi profecía en la vida cotidiana, y cómo debo vivir mi realeza en la vida cotidiana, resulta de crucial importancia para los cristianos, porque si somos cristianos es porque estamos ungidos con Cristo como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces nos tiene esto que quedar claro. Vamos a dedicar algunas emisiones, te ofrezco dedicar algunas emisiones a explicar esto, a explicar en qué consiste nuestro sacerdocio, nuestra realeza y nuestra profecía. Bueno, hablamos de la profecía en esta pregunta, entonces la iglesia tiene profetas contemporáneos, somos todos los bautizados. Nuestro munus profético, es decir, nuestro ministerio profético, lo ejercemos de diferentes maneras. Por ejemplo, el sacerdote lo hace proclamando el evangelio, lo hace predicando la homilía. Básicamente, el profeta tiene dos funciones: anunciar y denunciar. Anunciar el evangelio, anunciar la palabra de Dios, anunciar la salvación y denunciar el pecado. Esas son las funciones de un profeta. Los profetas del Antiguo Testamento eso hacían, anunciaban la palabra de Dios y denunciaban el pecado. Cristo hizo lo mismo como profeta. Anunció que el reino había llegado, que era hora de la conversión, anunció la salvación y denunció el pecado. Nosotros como cristianos, es decir, como ungidos profetas, debemos hacer lo mismo, anunciar el evangelio, denunciar el pecado. Nosotros, laicos, ejercemos nuestra profecía, por ejemplo, cuando leemos alguna de las lecturas o el salmo en la Santa Misa, cuando somos catequistas, cuando catequizamos a alguien, cuando damos consejo a alguien apoyándonos en el evangelio, cuando formamos a nuestros hijos en la fe, cuando hablamos de Dios a otras personas, de Dios y de sus maravillas. Somos profetas cuando denunciamos cualquier realidad que atente contra la dignidad de los hijos de Dios, cuando denunciamos y nos oponemos con firmeza a cualquier realidad que atente contra Dios mismo, cuando condenamos cualquier realidad que en realidad sea pecado. Es la manera de ejercer nuestra profecía. Y tal vez alguien diga, bueno, pero es que yo estaba pensando en el profeta al que Dios le habla y después él habla. Es que Dios nos habla y es otra de las cosas que mucha gente pierde de vista. Dios nos habla y sí que nos habla, pero debemos abrir nuestros oídos a Él. De una manera muy concreta nos habla cada vez que vamos a la Santa Misa a través de las lecturas. El problema es que nos confundimos y nos perdemos en lo superficial de las cosas. Pero cuando estamos escuchando la lectura de la Sagrada Escritura, realmente lo que estamos escuchando es la palabra de Dios, de un Dios que se dirige a nosotros de una manera concreta. Es que yo te garantizo que si abres tu corazón y pones atención en la Santa Misa a las lecturas y al Evangelio, te darás cuenta que Dios te está hablando a ti de una manera muy concreta al respecto de tu realidad, de ese momento en tu vida. La cosa es que abras tu corazón y abras tus oídos y te darás cuenta que Dios te habla. Y una vez que escuchas la palabra de Dios, tienes algo que compartir. Y por supuesto, tienes mucho que denunciar. Porque hay mucho que denunciar y cada vez más. Entonces, la respuesta es afirmativa. La iglesia sí tiene profetas contemporáneos y somos todos los bautizados. La cuestión es que nos lo tomemos en serio y que ejerzamos cada uno nuestra profecía. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque estamos ungidos. ¿Ungidos como qué? Como sacerdotes, reyes y profetas. Si me digo cristiano, debo ejercer mi profecía. No tengo otra opción. Si no, mejor no digo que soy cristiano. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.